bienvenida a nuestros amigos de Legalnea. Y ya nos acompañan aquí en los estudios el doctor José María González. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Y cruzó otra vez el puente el doctor Pablo Gleise. ¿Cómo están? Sí, estamos, la verdad que ahora presente. Claro, pues siempre sale a Cuerpo través presente, de dirían, ¿eh? Cuerpo presente. Yo todo el domingo en equipo de noticias también, así que gracias por... Sé que es complicado los domingos por ir cruzar. Marce, que viene todos los domingos, padece venir desde Además, Chaco este último domingo con la pesca fue mucho más complicado, ¿no? Así Muy que complicado. doble valor No, habernos acompañado. Un gusto compartir con ustedes. Hablando de un tema tan interesante como ese de todos los recaudos que se tienen que tener en cuanto a la adquisición de inmuebles, que es la prescripción, bueno, a raíz de algunos hechos que son noticia por este tiempo, lamentablemente. Pero hoy vienen a contarnos un caso que ustedes los recordarán, lo veníamos siguiendo ellos en realidad y nos iban contando las novedades desde el principio. Un apostador de un casino, un jugador en las maquinitas, había sacado un premio millonario. Y el casino, ¿qué hace en estos casos? Lo que hace siempre, dicen, no, fue un error de la máquina, esto no es así, acá algo. Hace poco se hizo conocido también otro tema de un hombre que le pasó lo mismo, porque pasa eso, cuando las máquinas dan esos premios importantes, bueno, la primera respuesta de los casinos es, acá esto se trató de un error, porque esta máquina no paga tanto. Incluso un tiempo a esta parte habrán visto a aquellas personas que van que le pusieron algunos carteles indicadores a las máquinas diciendo, bueno, cuánto es lo máximo que puede llegar a pagar. En definitiva, este hombre fue a la justicia, ellos lo fueron asesorando en todo el proceso y ahora nos van a contar un poquito cuál es la última novedad, buena para esta persona, pero buena a medias, me decía. Yo decía, qué bueno, le cambia la vida. Y sí, pero si lo hubieran pagado en su momento, era otra también la historia. Bueno, ¿quién comienza contándonos primero qué pasó ahora? Bueno, básicamente lo que tenemos es que el fallo que habíamos logrado revertir en segunda instancia, en el sentido de que se había ampliado el monto de la indemnización. Recordemos, en primera instancia se había condenado al casino Gala de Resistencia a pagar 50.000 pesos. En la Cámara nosotros obtuvimos que se amplíe a 3.700.000 pesos histórico, estamos hablando de 2012, 10 años costó lograr esto. Y bueno, en la instancia extraordinaria ante el Superior Tribunal de Justicia del Chaco, resolvió la Cámara Civil directamente no admitir el recurso extraordinario. Esto es, consideró que el fallo de Cámara estaba bien planteado, de que no había ningún tipo de menoscabo ni a la defensa, ni de tipo constitucional, no había ninguna ignorancia de la ley, que el análisis de las pruebas hecho por la Cámara estaba correcto y que por lo tanto no merecía un nuevo análisis. Declaró inadmisible, le decimos nosotros, el recurso, y con esto queda firme el fallo de la Cámara, ¿no? Pablo, ¿nos querés hacer un poco la historia de este hombre? ¿Cómo llega a ustedes? ¿Qué le había pasado ese día que jugó? ¿Cuánto había saltado el premio? Bueno, primero que vamos a hacer un contexto. Él es una persona que terminaba de cortar el pasto, trabaja de eso, se dedica a eso. Y bueno, se va al casino. En el casino está jugando las maquinitas. 005 era la... 005. La apuesta. Y le sale una combinación de números en la cual se le denomina bonus misterioso. Ese bonus misterioso empieza a girar, son 10 giros y le otorga 72 millones de créditos y monedas, 72.700 creo que era. Eso equivalía en aquel momento a 3.600.000 también y monedas. Él se queda, la gente se agolpa, lo felicita. Imagínense una persona. ¿En qué casino era? ¿El casino ahora de Resistencia? En el 2012 es el único que teníamos, ¿no? Sí. Que en el centro. No, pero ahí en el interior pensé, no, No, es no, de Resistencia. No en Resistencia. Las maquinitas, sí. Y imagínense que ver esa suma en la pantalla y él ya se hizo la idea que la iba a cobrar ahí, porque eso es lo que él estaba pensando. La gente lo llama al que atiende la máquina, viene, le dice, deme un segundito. Se va, vuelve la persona y le dice, no, acá esta máquina paga solamente un tope de tantos créditos, 50.000 decía. El hombre dice, no, pero acá está, esto es lo que me tienen que pagar. No es así, tiene una falla. Lo que vamos a hacer, yo voy a hablar con mi supervisor, que ahora no está, era época de carnaval. Entonces le dijeron que no estaba,
que vengan 48 horas. Ellos se quedaron con la máquina ahí, después lo sacan y ellos se van a hacer la denuncia a Lotería Chaqueña. Un detalle, tiene la precaución de tomar 2 fotografías Eso en ese estaba por momento. preguntar, Claro, ¿cómo porque hace en para ese certificar momento- eso? Momento toma la precaución ¿Y de esas fotos sacar fueron 2 fotografías determinantes? y Sí, fueron muy porque importantes. lamentablemente la máquina fue destruida por el Poder Judicial. Estaba en guarda del Poder Judicial y por una orden que la verdad no tengo la justificación, la destruyeron. Increíble. ¿Por qué? Porque se creó el año, ¿qué fue, José? 2020. 2019, probablemente antes de la pandemia. se crea un área específica de reciclado. Reciclado de cuestiones tecnológicas. Sí, Ujú, la exacto. oficina de Ahí fue reciclaje. el trabajador. Y ahí reciclaron. Reciclaron Claro, la ahí máquina, se- ahí- la prueba fue... Claro, ahí se mandaban todas las computadoras viejas, todas esas cosas, y entró la máquina en el medio. Sí, digamos que sí. La máquina estaba reservada como prueba, digamos, Claro. como se hace normalmente con las armas, con los televisores, bueno, con cualquier objeto que se secuestra en un procedimiento. Estaba en este caso reservada como prueba y bueno, pasó a destrucción. De todas maneras, la Cámara relativizó esto porque creo que lo más valioso de este fallo, más allá de la anécdota y del monto, es como la Cámara Civil en el Chaco marca el deber de las casas de juego, las casas de apuestas, los casinos, de que cuando van a un juicio tienen que aportar ellos todos los elementos de prueba y no le corresponde en este caso al jugador, al apostador, tener que probar que fue a jugar, que se le dio el premio, el monto del premio, es lo que nosotros le llamamos técnicamente la teoría de la carga dinámica de la prueba, que quiere decir que quien tiene el deber de probar en el juicio es aquella parte que tiene todos los elementos para hacerlo. Claro. Y evidentemente que quien tenía todos los elementos era el casino y que obviamente por razones de especulación en el juicio no los aportó. ¿Pero qué se discutía en este juicio? Si ganó o no ganó esa cantidad, si la máquina estaba o no funcionando bien, si el casino informó o no que esa máquina tenía un límite de créditos. ¿Cuál era? ¿Qué es lo que se discutió? El casino lo que argumenta es que esta máquina tenía un tope de 50.000 créditos y que eso era lo máximo que pagaba. La pregunta es, ¿y esto se tiene que comunicar al jugador, al cliente? Obviamente. Hay en casos que hemos analizado con el doctor en Buenos Aires, en lo que es casino flotante, que se ponen como esos combos de máquinas que van con un pozo y van ganando. No sé si ustedes lo tienen visto. En ese tipo de, cuando está bien identificado, podría llegar a darse esta situación de solamente cobrar el tope. Ahora En el caso nuestro, incluso claro. ahí la Cámara es muy puntual, dice si hubiera existido ese error, como se trata justamente de un contrato de apuesta, el resultado es aleatorio de acuerdo al resultado que produzca la suerte en este caso, y siendo el apostador un consumidor y el casino quien corre con todo el riesgo empresario, aun cuando hubiera existido un error en la máquina, lo mismo debería responder porque además en este caso se ofrecía como un bonus misterioso. Claro. ¿Qué más atracción para un jugador que decir, bueno, hay un premio, pero además hay algo más que no sé Claro. cuánto es y que me puede salvar la vida? Pues, a ver, más allá de la cuestión lúdica que tiene. Porque hay- más allá del resultado en sí de es también muchas veces una trampa termina siendo un gancho, ¿no? Un gancho, sí, un gancho. Para Un gancho. el apostador que en muchos casos, como va y deja parte de su salario, de su poca ganancia, digamos, creyendo la posibilidad de que se salva con esa posibilidad que le da la máquina. como digamos. pasó con nuestro cliente. Claro. Exacto. Que la verdad le tocó ese premio, lo ilusionó y tuvo que estar litigando 10 años para conseguir lo que había ganado. Ujú. Y desde la primera instancia lo que se discutió, a ver, nunca la justicia le dijo, no, usted no ganó. El tema después era el monto. Exactamente. Exacto. Ujú. ¿Y cómo se pasa de esos 50.000 pesos originales, de no sé cuándo fue el primer fallo, ahora lo que lograron que es la decisión del superior que eleva ese monto a cuánto finalmente? Pasa a 3.760.000 pesos, una cosa así. ¿Ese es el monto final? No, ese es el monto histórico Ah, de Actualizado. 2012 que No. corresponde actualizar a la fecha del pago. ¿Sí? El pago se va a hacer obviamente cuando el expediente regrese al juzgado, se haga una planilla de actualización. yo sé que lo que estoy por decir es una barbaridad, pero 3 millones de pesos en el 2012 eran $200.000. Más.
Más de 200.000 dólares. El dólar en 2012 Claro, cerró el casi año 15. Estaba casi cerró el 15. año a 5 pesos aproximadamente. Y esto fue en febrero del 2012. Aproximadamente estamos hablando de 400 millones de pesos más o menos. Si se hubiera pagado en ese momento y haciendo una equivalencia, como dice el doctor, con el valor del dólar. Bueno, básicamente la transformación del monto, creo yo que es una buena manifestación de la justicia en el sentido de apartarnos de lo que era una justicia formalista, de una justicia más apegada a la realidad, ¿no? El análisis que hace el juez de primera instancia es como se supone, hay un reglamento, ¿no es cierto? Hay un reglamento de lotería, además de todas las leyes, hay un reglamento de lotería que establece los topes, los montos y demás. Entonces, como la ley se presume conocida por todos, se supone que el jugador conoce de que había un tope máximo. Sí. Entonces, tomo en consideración ese tope máximo partiendo de algo que es ficticio, que lo creamos en la ley para dar respuesta, digamos, dar solución a problemas concretos, digamos, es decir, que nadie puede ignorar, por ejemplo, Claro. la existencia de la ley para justificar su incumplimiento. Entonces, ese criterio objetivo, arcaico, antiguo, es el que toma el juez de primera instancia, además de, a mi criterio, el de Pablo, de realizar una incorrectísima valoración de la prueba testimonial, sobre todo. Ahora, la Cámara lo que hace es una valoración mucho más apegada a la realidad, a los principios actuales de los derechos del consumidor, la Constitución, los tratados Que internacionales. sería indagar si realmente el apostador sabía de ese límite, entre otras cuestiones, o sabía que él estaba apostando y que lo máximo... A ver, porque lo dice, hay como ese principio, dice, todo el mundo tiene que saber la ley, y no es excusa decir que uno no conoce la ley, aunque de verdad no tenga idea, porque la mayoría no conocemos, pero ni una ínfima parte de la cantidad de legislaciones, pero existe como ese principio de, bueno, si es ley, se supone conocida por todos, y uno no puede decir, yo no sabía que existía esta ley para incumplirla. Eso es lo que en primera instancia entiende el juez. En la Cámara ya tienen un criterio un poco más realista, ¿no? Tiene un criterio más realista en el sentido de analizar de que se trata de un contrato justamente de apuesta donde se pone el carácter aleatorio, digamos, es decir, esto que uno juega y no sabe qué es lo que puede suceder, que la empresa, en este caso el casino, es la prestadora del servicio, de que el jugador es un consumidor y que por lo tanto quien tuvo que haber probado ese límite máximo que no estaba expuesto al público, que el juez de primera instancia lo había visto únicamente él, como bien le dijo Pablo en la apelación, en una de esas fotos que no alcanzó a ver la cámara, no lo veíamos nosotros, no lo veía nadie, y que sí se veían los 72 millones de créditos, que era la suma que hay que multiplicar para determinar el monto. Entonces la cámara dice acá, la responsabilidad es del casino, no es del apostador. Aparte- Y haber destruido la máquina al final no le jugó en contra, o en realidad esa máquina no tenía nunca el límite. No, No tenía, la verdad que o sea, hubiera sido interesante ver la pericia, pero yo creo que la valoración de la Cámara también tiene en cuenta, y eso es lo que suplanta esa falencia que tuvimos de la prueba, que es valorar las partes. Ujú. Las partes es fundamental valorarla y tener presente quién es quién acá. Ahora dice un casino y un cortador de pasto. Exacto. No, un casino y un apostador. Un apostador. Claro, un apostador. Eso es. Un apostador. ¿Por qué? Porque el casino, ustedes saben perfectamente que está lleno de cámaras. Claro. ¿Sí? Hubieran tenido la obligación de aportar si querían probar algo, tenían los medios para hacerlo. La testimonial de alguien que estuvo ahí, hay un montón de personas que están trabajando, que quizás alguna todavía está, o lo hubieran hecho una presentación o una pericia aportado sobre la máquina. Ellos tienen todos los medios para hacerlo. Y eso es Incluso lo que no- le reclaman no haber presentado, tener al día el mantenimiento de las Totalmente, máquinas, de digamos, las todos máquinas. los servicios y mantenimiento de las máquinas, que en todo caso no sería justificable un error. Una máquina no tendría un error si hubiese estado correctamente mantenida. Entonces, la verdad que el fallo Ahí- es muy ahí también incisivo, juega- ¿no? A ese punto es interesante. Ahí también juega el Estado ausente, Por supuesto. porque el contralor de las máquinas la tiene que hacer la institución que habilita los casinos. Lotería, Lotería, ya lotería, también. claro. Ujú. Bueno, ¿cómo se siente cuando les llegó este caso hace 10 años? Además de que éramos jóvenes. todo? No, ¿Cómo? una aclaración que Sí, corresponde sí, hacer. sí. Nosotros no hicimos la primera parte Ah, de la demanda, ajá. o sea, la demanda la promovió otro estudio, que bueno, como estaba todo un poco trabado, el actor decidió modificar y cambiar de abogados. Nosotros particularmente hubiésemos reclamado otras cosas más que el premio. Claro. Cuando llegó a nosotros ya estaba promovida la demanda, contestada la demanda, no teníamos mucho margen para modificar eso.
Realmente, por ejemplo, acá hay un daño moral importante que no se consideró porque en su momento no se demandó y bueno, eso no se puede modificar. Pero bueno, más allá de eso, lo que vos planteás, lo que a nosotros nos hace felices es que con algo que nosotros hagamos se le cambie la vida a la gente. Y Usted imagínense que esta persona quiere arreglar el techo de su casa y ahora ver si consigue una prótesis para operarse la rodilla. Claro. Eso es todo lo que él quiere para su vida, digamos. Claro. Entonces, la felicidad que nos va a dar poder en que él consiga la plata, que arregle su casa y normalmente nuestros clientes nos suelen mandar, nos muestran qué están haciendo. Hemos tenido hace poco un cliente de Plaza que nos mandó cómo está ampliando su casa gracias a un juicio que obtuvimos. Así que nos va a llenar de orgullo. Yo creo que lo único que podemos decir es que se hizo justicia. Doctores, gracias por venir. De nada, A ustedes, muchas gracias. Bueno, que tengan bueno, ya lo que queda de la semana, buen fin de semana. La verdad, linda Semana la corta. historia también, porque son esos casos, no son tan frecuentes. y haber conocido todas las Semana etapas. corta para González, no para Gleice, que trabajó. Allá se trabajó normalmente la ayer. Bueno, Bueno, es la diferencia de edad, es la diferencia de edad. Quiero mandar un saludo a todos los chicos del estudio que Sí. nos están cubriendo en Corriente y en Resistencia, porque nuestro trabajo continúa, estemos o no estemos, continúa. Estamos trabajando constantemente. El doctor menos que yo ahora, pero se lo merece. Ah, sí, Se lo merece. estuvo de vacación. Bueno, muchísimas gracias. Saludos a todos los que forman parte de Legalnea. Tere. Sí, quiero decirles, preguntarles a ustedes, seguramente tienen ganas de tener un 0 kilómetro, les veo en los ojos que tienen Sí. ganas de tener un 0 kilómetro. Tengo